Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director de Saim. Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, 25 de diciembre del año 2022, que equivale al día número 1 del mes de Tebet, de acuerdo al calendario de Hillel. Y hoy, como de costumbre, tenemos un comentario basado en la Sagrada Escritura que entendemos que podría enriquecerlo a usted en su crecimiento del el camino de Dios. Nuestro ministerio se basa en enseñar las escrituras de acuerdo a la perspectiva y pensamiento de sus autores. O sea, para nosotros es muy importante conocer el mundo cultural donde los libros se desarrollaron y a la misma vez el pensamiento de sus autores, pues con ello podríamos entender mucho mejor las palabras que están escritas y que son perpetuadas por aquellos que quisieron dejar memoria de, por ejemplo, el maestro Nazaret, de quien tenemos 4 libros que testifican sobre su vida y obra. Estudiamos la Sagrada Escritura todas las semanas, los sábados, en las mañanas, de acuerdo a la tradición de Israel. Leemos una porción de Moisés, una porción de la Torá, y con esta porción, pues, buscamos aprender de esta, cómo la Escritura es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, la sabiduría que ésta posee, y dejamos que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija a entender la escritura, pero no eh, con pensamiento moderno, sino siempre tomando en consideración que es un libro escrito para un pueblo que desde su fundación tiene una forma de pensamiento bien diferente a la del mundo moderno. El día de ayer, gracias al poderoso, pues pudimos estudiar una vez más la escritura de la sección Miquetz, es la sección que estudiamos el día de ayer, se titula Miquetz, que significa al final de, y continúa hablando de la vida y obra de Joseph. Joseph era el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Joseph es José en su Biblia. Si usted lee la sección Miquetz, que empieza en Génesis 41:1, usted va a encontrar que habla de el sueño que tiene Faraón. Esta sección termina en el 44:17. Y también se lee una sección de los profetas. Ayer leímos Primera de Reyes 3:15 al 4:1 y los escritos nazarenos Primera de Corintios 2:1 al 5. En Miquetes tenemos el relato donde se habla de cómo Dios hizo que Joseph saliera de la cárcel. Hay una idea rabínica muy interesante. Los rabinos de Israel extraen muchas ideas de las lecturas. Incluso eso me acuerda a las palabras del maestro Nazaret que decía, un maestro docto o un escriba docto en la ley, en la Torá, extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Y cierto es, cuando todos los años, año tras año, leemos las porciones del libro. Vemos que en Hechos capítulo 14, le hemos dicho muchas veces en este programa, en Hechos capítulo 14, los apóstoles no prohibieron de ninguna forma que los gentiles estudiaran a Moisés. Al contrario, dijeron en la sinagoga, Moisés tiene quien lo enseñe toda la semana. Y también nosotros pues pensamos qué Biblia utilizaban los apóstoles del Mesías y el propio Mesías para hablar de Dios. O sea, cuando hablan de la palabra de Dios, qué Biblia ellos tenían en sus manos. Cuando Pablo de Tarso decía toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué llamaba a él la Biblia? Porque claramente en el tiempo donde ellos dijeron estas cosas, lo que nosotros tenemos en nuestras manos como el canon no era lo que ellos tenían como el canon. Incluso usted va a encontrar que en los escritos de los conocidos como los evangelios, él dice que el maestro Nazaret mostraba desde Moisés, desde Moisés, los profetas y los escritos, las cosas concernientes a él. Y interesante eso, desde la ley, Moisés, eh, los profetas y los escritos. Y cuando vamos a la Biblia hebrea, nos damos cuenta que ese es el orden de los libros. Torá, Moisés, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. O sea que ya para el tiempo del maestro Nazaret se había establecido
había una forma de orden establecido de los libros que pertenecían, que se entendían como los libros sagrados e inspirados por Dios. Y nosotros tenemos que conocer esas cosas para que entonces podamos entender en su contexto las cosas que los apóstoles del Mesías y el propio Señor hablaban. Y basado en eso es que nuestro ministerio toda la semana estamos estudiando Moisés. Algunos podrían pensar que estamos judaizando. Judaizar no significa eso, amigos. Judaizar significa obligar a una persona a convertirse en judío, obligarlo a circuncidarse, igualdar la cultura y dejar de ser uno de las naciones para convertirse en un judío. Eso es lo que significa judaizar. De ninguna forma estudiar la escritura e incluso tener en cuenta las fechas sagradas como memorial de eventos mayores, como Pablo Tarso dice en Colosenses, él le dice a los de Colosas que ciertamente nadie los puede juzgar por no observar esos días y obviamente también tenemos que tomar en cuenta que era la ley para los tiempos de Pablo de Tarso y los apóstoles, y que era observar la ley en el tiempo de Pablo de Tarso y los apóstoles, a diferencia de qué es observar la ley hoy, porque hoy no tenemos templo, no hay un sacerdocio en la tierra oficializando, no hay que presentar ofrenda y sacrificio, no hay un sacerdocio que pueda establecer cuáles son las fechas para las convocaciones, o sea, hay muchos elementos que no están presentes que de cierta forma limitan la observancia de la ley. Eh, pero, incluso es importante conocer eso porque entonces cuando Pablo Tarso dice nadie lo juzgue por comida y bebida, por Shabbat, por noviluno, por días festivos, él dice todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es el Mesías. Y eso es importante, esa parte, esto es sombra de lo que ha de venir, porque entonces nosotros que vivimos en un tiempo bien diferente al tiempo de los apóstoles, aunque no podemos como del tiempo de los gentiles tampoco podían porque tenían que estar circuncidados para poder participar de esto. Aunque no podemos observarlas, sí podemos tener en cuenta esas fechas y lo que estos significan en el plan de Dios, porque Pablo Tarso dice que esto es sombra de lo que ha de venir. Es decir, que lo que estos días festivos tienen en el plan de Dios se van a cumplir. Por eso vemos que por ejemplo, con respecto a la fiesta de los tabernáculos, leemos cómo los profetas profetizan que las naciones subirán en esta festividad a llevar ofrenda a Dios. Quiere decir que cuando la era mesiánica se reinicie, o mejor dicho, inicie la era del reinado del Mesías, que para que se cumplan las cosas escritas en los profetas, donde Dios volvería a tomar de las cuatro esquinas de la tierra a su pueblo, y con ello una multitud de diferentes lenguas, pueblos, tribu y nación, y establezca este único gobierno mundial, él pondrá a un descendiente de David a sentarse en su trono, en el trono de Israel, para gobernar a todas las naciones y a su pueblo. Y basado en esa profecía es que los profetas empiezan a hablar de cómo también las naciones participarán de estos días alegres, de estos días buenos, de estos días de júbilos que son llamados las fiestas de Dios o las santas convocaciones del Dios de Israel, que muy lamentablemente por desconocimiento, vuelvo y repito, cuando dejamos de estudiar el Antiguo Testamento porque nos dijeron que estaba obsoleto, pasamos por alto toda esta información y entonces cuando vemos a otras personas hablar de estos temas, pensamos que estas personas están volviendo la ley y empezamos a decir que están judaizando. Sin embargo, desconocen lo que dicen, lo dicen por ignorancia porque la escritura habla claramente de cómo los gentiles se agarrarán del manto de un judío y dirán, vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está contigo, con ustedes. Eso se encuentra en Zacarías. También leemos en Zacarías cómo las naciones que no se presenten en los días sagrados, el Eterno no le dará lluvia para su cosecha, o sea, perderán la bendición del sustento diario. O sea, son muchas cosas muy interesantes que están en los profetas que nosotros hemos olvidado porque hemos dejado de estudiar estos libros, que son los libros que conocían, los libros de cuales hablaban el Mesías y sus apóstoles, e incluso el propio Pablo cuando le habló a los gentiles
el evangelio que a él le fue asignado a los gentiles, él tenía en cuenta estos temas. Pues en los profetas, donde se habla que Dios abriría la puerta para que las naciones también pudiesen participar de su salvación. Y la salvación de la cual estos hablaban era la de un día donde Dios iba a intervenir sobre la maldad del mundo, para detener la maldad del mundo, exterminar el mal del mundo y establecer un gobierno de paz, un gobierno de justicia, un gobierno donde la enfermedad, el mal no exista más. Y esto él lo iba a establecer a través de su ungido, el Mesías. Así que, conociendo todas estas cosas, pues nosotros todas las semanas estamos hablando de las Sagradas Escrituras que estudiaba nuestro Señor Jesús y sus 10 apóstoles. Y Miquets es una porción muy interesante que se encuentra en Génesis 41:1, porque primero habla de los 2 años que pasaron después de Joseph decirle al principal el panadero principal que servía al faraón: cuando salgas de aquí y seas restablecido en tu posición, eh, menciónale al faraón sobre mí. Y hay una idea bien interesante en el mundo de los rabinos que dice que por el Joseph haber dicho eso, Dios le dio 2 años más en la prisión. Y obviamente esto es una enseñanza ética que ellos quieren traer detrás del texto, porque recuerde, y es importante mencionar esto: Pablo de Tarso, cuando le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo que la escritura es buena y es útil para enseñar, para refutar el error, para corregir, exhortar en la justicia. O sea, que tiene mucha utilidad en el desarrollo de la persona que está caminando en el camino de Dios, porque él termina diciendo para que el varón de Dios o el ser humano esté completo en toda buena obra. O sea que Pablo de Tarso ve mucho más allá de un relato histórico, como muchas personas se concentran cuando leen los textos. Ve la escritura mucho más allá que un relato histórico, ve la escritura como un instrumento vivo que asiste al ser humano, que sirve al Dios Altísimo, que vive para Dios, en poder vivir una vida de acuerdo a los estándares de su luz, porque la escritura posee luz. Y los rabinos dicen que Joseph, por haber pedido ayuda de parte del panadero, Dios le dio 2 años más, una forma de enseñar que las personas que caminan en el camino de Dios siempre tienen que poner su confianza en Dios y no buscar atajos para alcanzar, eh, eh, salir de situaciones en la vida, más cuando estas situaciones en la vida tienen un fin de parte de Dios, y es que el deseo de Dios se cumpla. Y esto muy importante, porque nosotros de cierta forma vivimos diferentes situaciones. Algunas las podemos ver como pruebas, otras las podemos ver como una reprensión divina porque estamos andando en pecado, y otras por circunstancias de un mundo que se encuentra en un estado de deterioro que es muy difícil comprenderlo del todo. Ahora, yo leo mucha literatura de los rabinos, porque entiendo muy bien que el Mesías no rechazó de ninguna forma sus enseñanzas. Al contrario, el maestro Nazaret lo que decía era, basado en su tiempo, que no seamos como ellos en el tiempo del maestro Nazaret, por entenderlo, que decían y no hacían. O sea que, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como seguidores del Mesías. Nosotros no podemos ser personas que escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Eso es lo mismo que decir y no hacer. Y obviamente el maestro Nazaret dice, dicen y no hacen, porque en el tiempo del maestro Nazaret no existía eso que usted tiene hoy en día, que es poder tener una Biblia en sus manos y leerla. Incluso eso ha sido de bendición, pero también nos ha traído un gran problema. ¿Por qué? Porque si tú le das una Biblia a 20 personas, 20 personas le van a hablar de un texto de la forma que ellos lo comprenden, a diferencia de un líder, un rabino o un pastor que ha sido educado por uno que sigue una cadena de enseñanzas que preservan de cierta forma
la pureza del mensaje. Así que ha sido una bendición, pero a la misma vez ha traído problemas porque obviamente tenemos 20 ojos con deficiencias o virtudes en el interior que están leyendo un texto de acuerdo a cómo lo comprenden basado en su realidad. Y le decía que los rabinos comentan esto sobre Joseph, que, que él, por haber pedido ayuda a Dios, le dio 2 años más en la prisión, pero que ya era el tiempo de sacar a Joseph y cumplir con el sueño que Dios le había dado a Joseph, y es que Joseph reinaría sobre sus hermanos. Lo interesante es que no solamente Joseph reinaría sobre sus hermanos, Dios lo puso a reinar sobre el mundo de ese entonces, que está representado por Egipto en el relato bíblico. Y para que esto sucediese, Dios tuvo que traer un sueño sobre el faraón. Y el faraón tiene un sueño que su significado es uno solo, pero son dos sueños que van a influenciar en el estado emocional del faraón. Dice que el faraón estaba con el espíritu agitado, o sea, estaba inquieto. Él decía que con esto se dice que el faraón entendió que este sueño era algo muy serio que tenía que tomarse en consideración. Los rabinos comentan que hay tres cosas que pueden influenciar en un ser humano y pueden provocar un sueño. Dicen que una de ellas es lo que comes, otra es lo que viste durante el día y otra podría ser un mensaje divino. Y se supone que uno tome en consideración lo que pasa durante esas primeras dos partes para luego determinar si realmente un sueño es un sueño que contiene mensaje divino. La escritura enseña que una de las formas de Dios comunicarse con el ser humano es a través de sueños. Ahora, no necesariamente todos los sueños provienen de parte de Dios, por eso es que ellos dicen, lo que vistes y lo que comes influencian mucho sobre el sueño que tuviste. O sea, si presenciaste una escena desagradable o alegre, puede ser que el sueño esté relacionado a esa escena que se quedó grabado en tu mente. Al igual que lo que uno come, las sustancias que contienen los alimentos que comemos también pueden influenciar en los pensamientos. Pero cuando en el sueño esas dos partes no están tomadas se toman en consideración y no caben dentro del sueño, entonces se puede decir que el sueño tiene un mensaje divino. Y obviamente es un pensamiento de los rabinos de Israel que es bien interesante conocerlo. Y dice que el texto que el faraón soñó un sueño donde él veía 7 vacas de aspecto hermoso, o sea, unas vacas robustas, y ve 7 vacas que están en estado contrario a las vacas robustas, igual que también ve las espigas que estaban bien frondosas, bien gruesas, y unas espigas también que están en el estado opuesto de las frondosas, o sea, 7 espigas también. Y no había nadie en el palacio del faraón que pudiese interpretar el sueño, ese sueño. El faraón lo inquietó mucho y el panadero se acordó de sus pecados y recordó que conoció a una persona que tenía esa capacidad y esa persona estaba presa y lo sacaron de allí, lo pusieron, pusieron unas vestimentas elegantes para presentarlo ante el faraón y Joseph reconoce que el sueño, la capacidad de interpretar los sueños no viene del ser humano, sino de Dios. O sea que es un don divino. ¿No? Interesante reconocer eso en el tiempo antiguo. Y Joseph le interpreta el sueño al faraón, le dice que vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Es bien interesante que este texto se utiliza mucho para hablar de finanzas. Si usted va a hablar en la iglesia, va a encontrar que cuando se van a hablar de finanzas, hablan de abundancia y escasez basado en este texto. Y sí, se podría utilizar, pero no es el mensaje central del texto. El mensaje central del texto es que Dios va a hacer que lo que él le dijo a Abraham que pasaría con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham, suceda. Dios en el capítulo 15 de Génesis le dice a Abraham que su descendencia será esclavizada, será extranjera en una tierra no suya y estarán allí 400 años. Para que eso ocurra, tiene que desarrollarse unos eventos luego de esta experiencia que vive Abraham, que para que ocurra el cumplimiento de esto.
Y ese es el tema, eso es lo que tiene en mente el autor del rollo, Moisés, cuando está escribiendo este relato. ¿Ok? Tiene en cuenta ese texto. Así que si usted podría hablar de finanzas con este texto, pero usted está utilizando el texto para ajustarlo a la realidad presente y darle un consejo financiero a las personas. Pero eso no es el tema del texto. El tema del texto es lo que va a vivir el pueblo de Israel para que se cumplan las palabras que Dios le dijo a Abraham que sucedería. Y Joseph es el instrumento para esto. Ahora, Joseph es una sombra muy grande de lo que habría de ser el siervo que sufre. Eso lo hablamos la vez pasada que estuvimos aquí con ustedes. La idea del Mesías Ben Yosef, que es el Mesías que sufriría por su familia y por el mundo, del cual se toma este principio en la vida de Joseph y en el texto de Isaías 53, el siervo de Dios que sufre por los pecados del pueblo, del pueblo de Israel. Y Joseph representa muy bien esta idea, pues vamos a ver que en después de Joseph revelarle los sueños o explicar los sueños al faraón, el faraón lo pone a él segundo al mando de toda la tierra y todo el mundo tiene que obedecerlo. Toda autoridad se le dio a él y él es el responsable de todo. Y esto es muy, muy interesante, estas palabras, obviamente cuando entendemos que hay inspiración divina en ella y el santo Dios sea, aunque habló en el pasado de eventos de la historia del pueblo, estaba hablando del futuro con respecto a la revelación del Mesías, pues el Mesías asimismo ocurriría. Más grande que el Mesías es Dios, y Dios le ha dado autoridad sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra, y todos le tienen que obedecer y arrodillarse ante él. Incluso de esto también se habla en el Salmo número 2, donde dice, yo mismo he ungido a mi siervo sobre el monte Sión. Y el texto dice, bésele los pies al Hijo, no sea que él se aire, y entonces tome su ira en su mano. O sea, hay muchos textos a lo largo del Tanaj que hablan sobre cómo el Mesías sería enaltecido por Dios y sería colocado en una posición muy alta para gobernar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo. Así que Joseph tiene, en la vida de Joseph hay gran sombra sobre esta idea en, en la escritura. Para aprovechar los minutos que nos quedan, como ustedes saben, en la semana pasada estuvimos hablando de la fiesta de los tabernáculos, perdón, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación que es conocido en hebreo como Hanukkah. Y hoy, al anochecer, termina eh, eh, la semana de la dedicación. Y casualmente en el día de hoy se celebra tradicionalmente el nacimiento de Jesús. Nosotros los nazarenos no tenemos esa práctica cultural de celebrar el nacimiento de Jesús. Primero porque en el pueblo de Israel, desde tiempos bíblicos, no se celebran los nacimientos. Si usted va a la historia de cómo se introduce el nacimiento del Mesías como una parte de la celebración de la fe cristiana, usted va a descubrir que surge porque los gentiles sí tradicionalmente celebraban los nacimientos. Y nace esta pregunta por un creyente gentil de los años 400, si no me equivoco, la memoria no me falla, tal vez estoy equivocado, no recuerdo muy bien, pero de ese tiempo, o sea, estamos hablando de mucho tiempo después de los apóstoles, donde comienzan a preguntarse cuándo nació el Mesías, cuándo nació el Cristo, para celebrar, para honrarle en su día. Y ahí es que comienza a fijarse una fecha para este propósito. O sea que no vas a encontrar en ningún lugar en los escritos nazarenos, incluso tampoco en los discípulos de los apóstoles, lo que se conocen como los padres apostólicos, que son los años 100 en adelante, después de Juan, que es el último apóstol que queda vivo. eh, no vas a encontrar ninguno de ellos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque los nazarenos, los judíos nazarenos eh, eh, que, que, que siguieron las pisadas del maestro Nazaret, al ser judíos, pues no tenían esa práctica de celebrar los nacimientos. Era algo que hacían los gentiles. Lo que sí podemos leer al maestro Nazaret presentándose en Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Eso se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 22. Y en otros programas, en otros años, hemos hablado de cómo la fiesta de la dedicación tiene su origen en los eventos
en la historia del pueblo que no está en su Biblia, porque cuando nace el protestantismo, por la protesta de Martín Lutero, que se conoce como el padre de la Reforma Protestante, se recrea el canon que tenemos en nuestras manos y se sacan una serie de libros que antes estaban, como por ejemplo Macabeos, Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, entre otros, que son libros muy buenos. Incluso si usted no lee la historia de los Macabeos, el libro de los Macabeos, usted no va a conocer lo que significa, no va a entender bien lo que es la abominación desoladora y qué esto representa, porque es allí donde se habla de ese evento que marca el cumplimiento de las palabras que Dios le revela a Daniel en el rollo de Daniel. Si usted no lee a Sabiduría de Salomón, usted no va a entender cómo los apóstoles toman ideas de ese libro para hablar de cómo los malvados se burlan del justo, pero Dios exalta al justo y lo pone por encima de todo el mundo, que también se habla en ese texto de Sabiduría de Salomón. O sea, que no lo tenemos en nuestras Biblias, pero son libros que conocían los discípulos del maestro y el propio maestro, y que también en generaciones posteriores se leían y se conocían también. Y es en el libro Macabeos que se habla de lo que sucedió con el templo y el altar, donde se dedica otra vez al Eterno después que ocurre la abominación de sacrificar cerdos en el altar y profanar el santuario con una figura idolátrica. Y a partir de entonces se establece, y usted lo va a encontrar eso en el libro de los Macabeos, se establece esta fecha a partir del 25 de Kislev, que fue la semana pasada, domingo en la noche, la fecha de celebrar la rededicación, conmemorar la rededicación del templo y el altar de sacrificio al Dios de Israel. Y estamos hablando de eventos que en el tiempo de Jesús habían ocurrido aproximadamente unos 200 años, tal vez, un poquito menos, si no me falla la memoria, y todavía en el tiempo de Yeshua se celebraba, se conmemoraba. Y vas a leer el versículo 22 de Juan que llega la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba por el templo. ¿Por qué? Porque está también participando de esos días y lo que esto representa. El templo era una estructura muy importante para la vida del pueblo de Israel porque representaba la morada de Dios en medio de ellos. Incluso los profetas hablan de cómo Dios haría su morada nuevamente en medio del pueblo y estaría con ellos para siempre. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. Así que no podemos pasar por alto la importancia de esta estructura y la función que tenía en la fe de Israel. Y Yeshua, como todo buen judío, participaba de estas cosas. Y vamos a ver, cuando conocemos la historia de lo que pasó en ese tiempo con la figura de Antíoco, que se conoció como Antíoco Epifanes. Epifanes significa que él se autoproclamaba a sí mismo como la encarnación misma de Dios. Él decía que él era Dios encarnado. Eh, por eso que se conoce como Antíoco Epifanes. Cuando conocemos ese dato histórico de la figura de Antíoco Epifanes y lo que él hace en la vida del pueblo de Israel, que les prohíbe a ellos observar la ley, el Shabbat, prohibía la circuncisión, quiso cambiar los tiempos, incluso trajo un gran cambio en el calendario de Israel, es un dato histórico muy importante. eh, Vamos a entender lo que está pasando en este texto del versículo 22, cuando el maestro Nazaret dice, yo y el Padre somos uno, y vemos unos judíos que cogen unas piedras para apedrearlo. Y usted pensaría, si no conoce ese dato histórico, wow, qué violento, porque él dijo una verdad, de que él y el Padre son uno, pero ¿quiénes son estos judíos que quieren apedrearlo? Y pues obviamente eso sucede cuando la ignorancia gobierna nuestros pensamientos, no conocemos esa información. Hay mucho antisemitismo, mucho odio hacia el judío por desconocimiento. Leemos libros que tenemos en nuestras manos como libros sagrados, pero desconocemos el trasfondo histórico, cultural, la forma de pensamiento de los autores y la audiencia del libro. Y basado en ese desconocimiento,
nacen una serie de cosas que la historia está ahí para mostrar cuánto daño se ha causado. Ellos están levantando piedras porque están viendo a Yeshua haciendo de cierta forma lo mismo que hizo Antíoco, declararse a sí mismo Dios. Y vas a ver que Yeshua no está diciendo eso en el texto, porque el Mesías lo que dice es, oye, de las obras buenas que hice, ¿de cuál de esas me vas a apedrear? O sea que el Mesías no entendió, no quiso aludir nada que pudiesen entender ellos de forma diferente. Obviamente, el libro de Juan es muy interesante porque a nadie entiende al Mesías. Él habla y nadie lo entiende. Te va a encontrar que él le habla, hasta los propios discípulos no entienden en ocasiones las cosas que él está diciendo. Sí, es un libro muy interesante. Obviamente, para entender por qué esto ocurre, hay que entender el prólogo del libro. El libro enseña que el Mesías es la manifestación de la sabiduría de Dios, que en el tiempo del segundo templo, en griego se conocía como el Logos, en arameo como la Memra y en hebreo como el Dabar. No tengo tiempo para más, le doy gracias a la familia PB por espacio y le doy gracias a ustedes por sintonizarnos. Espero con el favor del cielo hasta la próxima semana. De mi parte, buena semana. Shalom.